Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Barack Obama. Es desde hace unos años ampliamente conocido por el mundo. Abogado y político del Partido Demócrata, ascendió en política hasta ser senador por el Partido Demócrata y finalmente logró en 2008 convertirse en el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos de América. Al margen de su papel como presidente de los Estados Unidos y las múltiples políticas e iniciativas que ha promovido, habiendo sido condecorado con el Premio Nobel de la Paz, es conocido por ser un gran orador, que a lo largo de su carrera ha hecho interesantes reflexiones sobre diversos temas como la igualdad o el cuidado de la naturaleza. Frases y reflexiones de Barack Obama. Sí, podemos. Si estás dispuesto a trabajar duro y cumplir con tus responsabilidades, podrás salir adelante. No importa de dónde vengas, cómo luzcas o a quién ames. Nuestros hijos no tendrán tiempo para discutir sobre el cambio climático, solo podrán convivir con sus efectos. La mayoría de problemas a los que me enfrento a veces implican un choque, no entre el bien y el mal, a veces entre dos maneras de entender el bien. Si ustedes tienen éxito, no solo sus países tienen éxito, el mundo tiene éxito. El no hablar con otros países no nos hace quedar como gente dura, nos hace quedar como arrogantes. La esperanza no es un optimismo ciego, no es ignorar la enorme tarea por delante o los obstáculos que se encuentran en nuestro camino. Una voz puede cambiar una habitación, y si puede cambiar una habitación entonces puede cambiar una ciudad, y si puede cambiar una ciudad puede cambiar un estado, y si puede cambiar un estado puede cambiar una nación, y si puede cambiar una nación puede cambiar el mundo. Tu voz puede cambiar el mundo. Vemos el futuro no como algo fuera de nuestro control, sino como algo a lo que podemos dar forma para alcanzar algo mejor a través de un esfuerzo concentrado y colectivo. Han sido siempre los audaces, los más activos, los constructores de cosas, algunos reconocidos pero en su mayoría hombres y mujeres cuyos esfuerzos permanecen en la oscuridad, los que nos han impulsado en el largo y arduo sendero hacia la prosperidad y la libertad. El futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando. El progreso vendrá en forma de ajustes y comienzos. No siempre es una línea recta, no siempre es un camino fácil. Ningún régimen autoritario dura eternamente. La fe no significa que no tenga dudas. La paz no es solamente la ausencia de guerra, sino también la presencia de una mejor vida. Nada que valga la pena en la vida llega fácil. La historia demuestra que las ansias de libertad y dignidad humanas no pueden negarse para siempre. Siempre hemos comprendido que cuando los tiempos cambian tenemos que cambiar nosotros. El cambio no va a llegar si esperamos a alguien más o esperamos otro momento. Nosotros somos a quien estamos esperando. Nosotros somos el cambio que queremos. Nunca descarto ninguna posibilidad en un mundo tan complejo. La grandeza nunca es un regalo. Debe ganarse. Aquellos que defienden la justicia siempre ocupan el lado correcto de la historia. Saber que nuestros pueblos nos juzgarán por lo que podemos construir, no por lo que destruyamos. Mientras haya muros en nuestros corazones, debemos esforzarnos para derribarlos.
Ninguna unión basada en la libertad y la igualdad puede sobrevivir medio esclava y medio libre. Los cínicos tendrán la voz más alta, pero te aseguro que son los que menos harán. No podemos confundir absolutismo con principios, o sustituir espectáculo por política, o tratar los insultos como un debate razonable. En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como falso que haya que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestra herencia multiétnica es una fortaleza, no una debilidad. Crear tu marca en el mundo es difícil. Si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero no lo es. Supone paciencia, compromiso y bastantes fracasos en el camino. Somos más libres cuando todos pueden aspirar a su propia felicidad. Tenemos que tener economías que funcionen para todos los ciudadanos, no solo para los que están en lo alto. La esperanza es esa fuerza dentro de nosotros que insiste, a pesar de toda la evidencia contraria, que nos espera algo mejor si tenemos el coraje de alcanzarla, trabajar por ella y luchar por ella. Siempre ha habido otra forma de hacer política, basada en la sencilla idea de que lo que le suceda a nuestro vecino no debe sernos indiferente, en la noción básica de que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa, y en el convencimiento de que si suficientes personas creen realmente en esto y viven según estos preceptos, es posible que aunque no podamos resolver todos los problemas, podemos avanzar en cosas importantes. He aprendido que si un problema es fácil, nunca debe llegar a mi mesa. Todas las personas deberían ser tratadas de igual manera, sin importar quiénes son o a quién aman. Tenemos que trabajar juntos a nivel de personas, profesores, médicos, estudiantes, empresarios, líderes religiosos, todos tratando de promover valores de dignidad, humanidad, respeto, que frecuentemente están amenazados. Su generación determinará el rumbo de nuestro futuro, como naciones individuales y como comunidad global. Se nos ha dicho que no podemos hacer esto por un coro de cínicos que solo se volverán más ruidosos y disonantes. Sabemos que la batalla por delante será larga, pero recuerda siempre que no importa qué obstáculos se interpongan en nuestro camino. Es importante remarcar que yo ya era negro antes de las elecciones. Un presidente que eligió la luna como nuestra nueva frontera. Nada puede interponerse en el camino del poder de millones. No vinimos para temer al futuro, vinimos para darle forma. El dinero no es la única respuesta, pero marca la diferencia. No nos damos la vuelta, no dejamos a nadie atrás. Nos levantamos entre nosotros. Obviamente, no podría haber hecho nada de lo que he hecho sin Michelle. No solo ha sido una gran primera dama, sino que es mi apoyo. Cuando un presidente trata de traer un cambio significativo, particularmente en tiempos de crisis económica, hay un determinado segmento de la población que se altera. Mis conciudadanos, somos y siempre seremos una nación de inmigrantes. Nosotros también fuimos extraños una vez. Estoy pidiendo que crean, no en mi capacidad para generar cambios, sino en la de ustedes. Estamos muy conmovidos por todos los buenos deseos que hemos recibido en las últimas semanas. Pero esta noche, es mi turno de decir gracias. No hay excusa para no intentarlo.
Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de frases de Barack Obama. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.